Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Vamos a entrar en esta siguiente secuencia de temas. Es la número 4 y lleva por nombre el alimento de un discípulo. Mi nombre es Claudio Figueroa y estamos compartiendo ahorita mediante el apoyo del Ministerio Diocesano de Formación y toda esta secuencia o bloques de temas, como hemos estado platicando en esta jornada de ayer y hoy, va bajo ese proceso del discipulado. Es bueno recordar que nosotros, cuando estemos hablando de ese proceso de discipulado, es importante que ya desde el parteaguas sea a través de tu encuentro con Dios, en el seminario de vida en el Espíritu, que ya haya algo que tú y Dios se hayan encontrado cara a cara, y de ahí viene el proceso, ese caminar. Como dice Benedicto XVI, el discipulado es un caminar donde sin Cristo no va a haber luz, sin Cristo no va a haber esperanza, sin Cristo no puede haber una transformación. Y en este tema, llamado un alimento del discípulo, quiero comenzar hablándote de que nosotros como seres humanos, cuando empezamos a hablar de alimento, el alimento es una sustancia que nutre un ser vivo, un organismo, para que dé una función vital. También otro tipo de concepto de qué es un alimento es un poquito más como metafórico. Es como una cosa que mantiene o sostiene un sentimiento o una ilusión, una idea. He ahí donde vienen algunas frases como por ejemplo, no es que yo jugando fútbol me alimento y me siento satisfecho. O cuando estamos un poquito de enamorados en el noviazgo, podemos decir, estar contigo es mi alimento en mi corazón. Ese es otro tipo de concepto. Pero vamos a estar manejando que el alimento de un discípulo va a ser un mantenimiento, un sustento, una comida, y que va a ser prioridad de cada uno de nosotros. Etimológicamente, alimento viene de la palabra latín alimentum, que es una raíz del verbo alere, que significa o se puede entender como criar, nutrirse, hacer crecer algo. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a que debemos de comer en nuestras horas. Fíjate que mi abuelita materna, ella estaba muy estipulada que una hora del día era su desayuno, una hora específica del día era su comida y así sucesivamente hasta llegar a la cena. Y si en su dado caso, en ese determinado tiempo, no estaba la comida ya hecha, ella tenía que comer algo, aunque sea tortilla con sal, pero tiene que consumir algo porque le hacía mal. Entonces me daba cuenta que al final ella nunca padeció de gastritis. Y es que cuando nosotros no comemos en nuestros horarios, en nuestra hora correspondiente, ya sea por un traspaso, porque estamos haciendo otra actividad, existe un ácido gástrico que te quema el estómago. O sea, ese ácido gástrico viene desde unas glándulas de la pared del estómago donde ahí cae en la comida. Y como no hay comida, se está irritando el estómago, está ahí como que lastimando o molestando. Ahora si esto lo podemos comparar en nuestra vida espiritual, ¿qué tanto estamos como que traspasándonos o que no estamos alimentándonos como debería de ser? Y sobre todo un discípulo que su proyecto es llegar a la santidad a través del ejemplo de su maestro, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos manejar si tú eres papá, si tu hija, antes de que vaya a la escuela. Tú te preocupas de que desayune bien. Yo recuerdo que hay veces que no tenías hambre, pero porque te lo estaba pidiendo tu papá, tu mamá, lo tenías que consumir. Eso provoca como que una disciplina que nosotros recordamos. Hay una preocupación, hay como una dedicación de que como el amor de papá es tan grande, el amor de tu mamá es tan grande. Yo recuerdo que hasta me iban a dejar mi lunch al kinder para que ahí yo pudiera consumir mis alimentos y no me hiciera mal. También podría pasar de que hay mamás que no dejan que los niños se duerman sin cenar. Lo despiertan o le meten el biberón con todo y comida, pero el punto es de que ese niño no se vaya a la cama sin comer, sin tener algo en el estómago. Fíjate que si nosotros vayamos aterrizando
esta alimentación como un discípulo, este curso nos habla de 3 nutrientes fundamentales que ayudan para que tú, como discípulo, tú que estás invitado a ese llamado, lo tomes muy en cuenta. Y estos nutrientes es de mucha importancia porque nos va a ayudar a que estemos fuertes, a que estemos firmes y sobre todo no caigamos en esa debilidad, como dicen también por ahí, y no moramos de hambre. Fíjate que el primer nutriente es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Es el primer nutriente, el primer alimento que quiero compartirte, que debe de tener en cuenta siempre un discípulo. Y qué mejor que motivarte a través de la palabra. En el Salmo 119, verso 105, menciona algo muy importante de lo que hace o de lo que es la palabra de Dios. Dice: tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. Aleluya, aleluya. O sea que la palabra de Dios es una luz para que tú vayas caminando y puedas ver las cosas claras. Aquí es importante que a través de la palabra de Dios cambies tu enfoque de lo que Dios quiere hablarte en ese momento. La palabra de Dios te va a alumbrar donde no veas claro, donde veas oscuro, tanto en tomas de decisiones, tanto en una respuesta que necesitas o una acción que tú estés viviendo sobre algún consuelo, consejo. La palabra de Dios ayuda que nuestro camino esté iluminado, porque la misma palabra es el mismo Dios hablándonos. Fíjate que la palabra de Dios ayuda a que todo lo que nosotros estamos haciendo, podamos nosotros tener esa comunicación, tener esa intimidad con Dios a través de la palabra. Si tú quieres nutrirte, una de ellas es la palabra de Dios. Y San Juan Pablo II decía que la relación de la Sagrada Escritura es la primera fuente de toda espiritualidad. Primera, no es segunda ni tercera, es la primera, y yo diría también la prioridad por cualquier espiritualidad que nosotros tengamos. Tú como discípulo, tú como discípula que tienes el llamado, que tienes un servicio, debemos de nosotros tener esa comunicación con Dios a través de la palabra. Fíjate que dice un santo que aquel que desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Hemos estado platicando que el hermano V decía que hay que revestirnos, y más adelante decía esa lectura, y así tener un olor al Maestro. Cuando tú no desconoces las Escrituras, cuando tú tienes un contacto con la palabra de Dios, empiezas a manejar un discipulado que cada vez que te miren, que cada vez que tú hagas un servicio, puedas reflejar ese olor al Maestro, ese olor al que es tu meta, al que es tu ejemplo a seguir. Vamos a seguir profundizando, porque cuando tú entras en ese contacto con la palabra de Dios, empiezas a experimentar que a través de la presencia del Espíritu Santo, Dios te puede dar una renovada escucha. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que para un día específico Dios te regala una cita bíblica, y esa cita bíblica te sirvió para ese día y esa hora específico. Y entonces tú empiezas a darle gracias a Dios porque te regaló una palabra del Señor, lo que necesitabas. Pero más adelante, como dice la palabra de Dios, yo hago todas las cosas nuevas, empieza a renovar y de repente estás en una situación diferente, en una situación muy distinta, pero te sale el mismo versículo, pero tú vas a darle un nuevo mensaje porque ya estás en otra sintonía donde tú ya con la palabra de Dios ves algo más profundo. Es donde la palabra de Dios te penetra. Yo he tenido testimonios donde algunos hermanos, el Señor les regala alguna palabra y no le entiende y le dicen, ¿qué es esto? No sé qué me estás diciendo, Dios. Entonces se les recomienda de que sigan orando. Se les recomienda que sigan pidiendo a Dios, ¿qué me quieres decir de esta palabra? ¿Qué me quieres dar a entender con esto? Y hay hermanos que 1, 2 semanas, 3 semanas, hasta que llega el punto donde Dios te habla claramente y empiezas a decir, sí, es cierto, caray, esto era para mí, no para nadie más. Entonces, esperando que tú como discípulo, la palabra de Dios, acogida con la presencia de Dios, tengamos que proyectar un contacto físico y también un contacto intelectual con la palabra de Dios, porque eso va a ayudar a moldear tus pensamientos.
La palabra de Dios va a ayudar a moldear tus acciones. La palabra de Dios va a moldear tus proyectos. Y así lo que vas a manifestar es una fe madura, que es muy necesario para cada discípulo. Aquí lo principal es de que busquemos este alimento, pero que no seamos melindrosos, que no busquemos lo más fácil o que nada más lo que nos guste, porque también la palabra de Dios te dice consejos y también te puede regañar. Dios es amor y también te corrige. Sobre todo que cuando leemos la palabra de Dios, la presencia de Dios está ahí, hablándonos solamente para nosotros. Y es ahí donde tú como discípulo debemos de entrar más y pedirle al Espíritu Santo que nos dé palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa prioridad de decir, Señor, aquí está tu siervo, háblame. Fíjate que la palabra de Dios es una palabra de doble filo, es una palabra donde hay poder. Y eso lo podemos nosotros comprobar en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Eso está resumido de lo que es la palabra de Dios. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz y muy cortante, más que una espada de doble filo, penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, articulaciones y médulas, discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Palabra de Dios. Te alabamos de Dios. Es una espada de doble filo. A mí me comentaban de que anteriormente, cuando se iba a orar por un enfermo, se proclamaban los evangelios y el enfermo se sanaba. Hay un poder en la palabra de Dios, hay un poder que sana a través de la palabra. La palabra de Dios transforma y hay testimonios que a través de la palabra de Dios hay una conversión de una hermana, hay una conversión de un hermano, que obviamente ha sido revelado para cada uno de nosotros. Porque la palabra te interpela, te cuestiona, te interroga a ti mismo de lo que te está pasando. Y eso son algunos ejercicios que a veces hacemos en la Lectio Divina, de que debemos de preguntarnos, ¿qué me quieres decir? Recuerda, y eso lo dice la palabra de Dios en Isaías 55, 10, 11, que la palabra de Dios es como la lluvia que baja a la tierra, moja el fruto, fecunda el fruto y no regresa hasta que haya efecto. Así es la palabra de Dios, no regresa hasta que cumpla su misión, hasta que cumpla esa misión que le encomendaste. La palabra de Dios no regresa, y tú como discípulo carismático, tú como servidor de Dios, tú como ese llamado, debemos de reconocer que el Maestro nos invita a conocerlo a través de su Sagrada Escritura, a través de que Él nos habla en las batallas espirituales, en las tristezas, en las preocupaciones, para pedir un consejo, para alimentarnos en ánimo, en alegría, para aclarar algún enredo, para ubicarnos, para apacentarnos. Es una herramienta que al final, créeme hermano, al final hay una victoria en esa batalla que tú estés pasando. De toda esta situación difícil, al orar con la palabra, vas a experimentar esa victoria en Dios. Fíjate, yo te quiero compartir que hace unos días, más de un mes, experimentamos el deceso de un familiar. Un deceso familiar que no, en lo personal no estamos acostumbrados. Gracias a Dios no hemos tenido como una constante. Pero a mí me llama la atención de que cómo hablar o qué me quieres decir con esto. Tú como servidor, tú como discípulo en el Señor, ¿qué quiere decir? ¿Qué te quiere decir con las situaciones que te está pasando? Y en ese momento yo le pedí al Espíritu Santo que nos hablara y nos da la palabra exacta. Yo te lo comparto. Si tienes algún familiar que ha tenido un deceso, que ha fallecido un ser querido, en Eclesiástico 38, versículo 16. Capítulo 38, versículo 16 en el libro de Eclesiástico. Te menciona, es como una receta, lo que el hermano va a hacer en su luto. Lo que es bueno para ti y lo que es bueno también para ese hermano que ya se fue. Y ahí dice que realmente el llorar sí te da permiso que llores unos días, pero al final dice que ya no es benéfico para esa persona que falleció y es perjudicial para ti. Y en ese momento la palabra penetró lo más profundo de mi interior, porque es algo que estaba pasando. Por eso la palabra de Dios es actual, la palabra de Dios es efectiva. Y créeme que si tú tienes esa relación de pedirle al Señor, ¿qué quieres decirme? Dios te la va a dar.
Sobre todo que manejemos una disciplina en eso. Ese es el primer nutriente, que es la palabra de Dios. Ahora vamos con el segundo nutriente, que es muy conocido para toda la renovación carismática, que es muy conocido para aquel que ya está en este caminar, que es la oración. Como ustedes saben, la oración es el diálogo entre tú y Dios. Es un diálogo que aparentemente parece que estuvieras hablando solo, pero está escuchando y hay una respuesta del otro lado. La oración de un discípulo lo debe de tomar como una vida, como una disciplina, como una experiencia, un hábito. Todo lo que pueda hacer, estar viviendo en oración. Escucha muy bien lo que te estoy diciendo. El discípulo vive en oración. Eso no quiere decir que todo el tiempo vas a estar en las 24 horas en la iglesia orando. Eso no. Sino quiere decir que en todo momento tu discípulo, tu discípula, vas a poner en primer lugar a Dios. Que cada vez que tú pase algo, que tú sientas que tengas una preocupación, una situación difícil, primero hables con Dios. Efectivamente, la parte humana, la parte donde tú dices, ¿qué va a pasar?, empieza a ganarte. Pero es donde nos recuerda también el señorío de Jesús, poner en primer lugar todo al Señor, el centro de nuestra vida. Y eso es lo que yo te quiero invitar, que el centro de nuestra vida sea la oración. Si vas a hablar con un hijo que sabes que es complicado, que quieres decirle algo, primero ora. Eso es vivir en oración. Si tienes una discusión con tu esposa y necesitas aclararlo, necesitas dialogar, primero ora. Si necesitas, no sé, calmar alguna situación a través de un ser querido, un conocido, un vecino, primero ora. Porque el discípulo toma la oración como si fuera la respiración. Yo te quiero preguntar, ¿qué tanto haces de oración personal? Y si puedes escribirlo en los comentarios. Dime, ¿qué tiempo haces de oración personal? ¿5 minutos? ¿10 minutos diarios? ¿20 minutos? ¿1 hora? En algunos cursos nos han comentado que hay personas que oran 2 horas de oración personal. ¿Qué te dice ahorita el Señor? Yo quiero que ahorita nos los compartas. ¿Cuánto le das de oración personal en tu día? Recuerden que nos dice un obispo de que lo que vivimos en nuestro seminario de vida, esa efusión, la debemos de vivir diaria. Y eso lo puede pasar en nuestra oración personal. Lo que tú viviste en tu querigma, ese momento de fusión, de pedir Espíritu Santo, ya sea en un encuentro, ya sea en un seminario de vida, tenemos que vivirlo diario. Tenemos que tener una experiencia diaria. No igual, pero sí diferente. Sí que nosotros nos empieza a mover otras cuestiones de nosotros. ¿Qué tanto hemos estado orando? Fíjate que hay un santo que dice, el santo se llama San Juan Damasceno, dice que orar en todo lugar. Orar en todo lugar. Vas en la carretera. Yo recuerdo que íbamos con unos hermanos a una misión y pasó un accidente. Íbamos orando por el hermano de ese accidente, que tal vez que no pudimos hacer más cosas, pero oramos para que resolviera su situación, ya sea algo mecánico, en fin, en todo momento. Yo no quiero que pierdas el aspecto de tu oración personal y que se vuelva un exceso. Solamente que lo pongas como prioridad, porque recuerda que tenemos que equilibrarnos. Si también no seas como imprudente, que porque tienes que hacer tu oración 2 horas y en esas 2 horas está tu turno del trabajo y tienes que hablar con un cliente y que tienes que dar clases o tienes que vender en tu negocio, es un poco imprudente, pero sí a través de tu disciplina, de tu horario. A veces no tenemos tiempo en el día, tenemos que levantarnos temprano para orar, o tenemos un espacio en la tarde, pero lo que tú haces en lo íntimo, recuerda muy bien esto, la oración que haces en la intimidad lo vas a reflejar en el público. Es un termómetro, aquella persona que está orando, es un termómetro que tanto tiene de oración personal. Esa persona se puede ver qué tanto ora, qué tanto conoce al maestro. Hay personas que hablan de Dios, pero no hablan con Él. ¿Qué tanto conocemos al maestro? Nosotros como discípulos debemos de entender que en esa oración personal es abrir nuestros oídos espirituales, escucharle. Fíjate, lo importante aquí es
que no te preocupes si en tu oración no sientes nada, no te preocupes si en tu oración no ves respuestas, no te preocupes si sientes que estás perdiendo el tiempo. Preocúpate cuando dejes de orar, que es lo que quiere el enemigo, que rompas esa comunicación con Dios. Respirar la oración. Y es que respirar la oración el discípulo debe de ser consciente, porque la conciencia constante de lo que estamos haciendo significa que hay una inhabitación de Dios en nosotros. Y fíjate lo que significa, te lo voy a volver a repetir. Respirar la oración es como llevarnos a una conciencia plena de la inhabitación de Dios en nosotros. Esto quiere decir que la morada del Señor en las tres personas de la Santísima Trinidad está en nosotros por obra del Espíritu Santo. Está ahí en ti, las tres personas del Espíritu Santo. Y esa es una definición de manera cristiana. El discípulo en este sentido no le basta con nada más orar, sino ofrecerlo todo. No tengo tiempo para tal vez orar en un específico tiempo, en una específica hora, pero por ejemplo ofrécele y estás ahí como lavando los trastes y dale esa ofrenda a Dios. Te lo ofrezco. Estás barriendo, ofréceselo a Dios. Estás trabajando, ofréceselo a Dios. Y efectivamente hay muchos tipos de oración, hay variados, pero la oración más importante es la más sincera. No es la que busque estructuras o la que busque algo como una normativa. La más importante es la que tú le hables sinceramente. Y nosotros debemos de entender que no suple tu oración grupal, no suple la oración personal. Nosotros en la Renovación Carismática, uno de los medios fundamentales es las asambleas de oración. Las asambleas de oración se hacen en un determinado tiempo, en un día de la semana, donde se congrega conjunto de personas para alabar al Señor, con un solo objetivo, encontrarse con Él, y tiene una característica muy particular, que es orar espontáneamente, libre y gozosa. Orar espontáneamente es una forma de orar, pero vuelvo a repetirte, eso no va a suplir tu oración personal. Otro también es cuando nos reunimos en nuestras pequeñas comunidades, los PGO, los pequeños grupos de oración. Ahí son comunidades que debe de existir una intimidad entre el hermano y la hermana, de poder orar por los unos por los otros. Y ahí donde a veces nosotros hacemos como una dinámica de saber cómo estás, cómo te sientes, y estar ahí unidos, de estar ahí preocupados uno por el otro. Ese PGO no es por cuestión de conocer el chisme de lo que te está pasando el hermano, sino es tener una confianza y ahí orar. Es tu segunda familia. Ese es el segundo nutriente de la oración. El anterior fue la palabra de Dios y vamos con el tercero. Tercer nutriente muy importante, tercer nutriente que también no es menor porque sea el último. El tercer nutriente es los sacramentos y la gracia. Dios en su infinita bondad, a pesar que entregó a su único Hijo Jesús por nosotros para salvarnos, también nos dejó la Santa Iglesia. Y uno de los medios que Él ha utilizado para acercarnos y para nuestro proceso de santidad es a través de los sagrados sacramentos. Cuando estamos en este caminar, debemos de tener como discípulo una vida sacramental, porque eso nos va a sostener, porque eso nos va a alimentar. Vamos a crecer a los ojos de Dios solamente para la gloria de Él. Es importante que tú como discípulo, tengamos nuestra vida sacramental activa. Y fíjate bien, en un numeral del Catecismo de la Iglesia menciona que los sacramentos se pueden resumir como gracia, pero te lo voy a leer completamente. Es el numeral del Catecismo número 1131 y menciona: los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. En otras palabras, si has caído, hay una solución, que están los sacramentos. Y para estar hablando
de toda esta gracia que recibimos de los sacramentos, es necesario como discípulo también que nos adentremos en esta parte, en esta ambiente de lo que realmente significa la gracia. La gracia es el favor, es el auxilio gratuito que Dios nos da para responder su llamada. La gracia también se puede reconocer o se puede tomar como un sinónimo, como un regalo. La gracia es una participación en la vida de Dios. Tú, como discípulo, no estás solo. Hay una participación de parte de Dios y esa la hace a través de su gracia. Y nosotros lo vamos a ver a través de todos los sacramentos de la iglesia que nos está mostrando. Y como discípulos debemos de tener esa vida en el Espíritu. Y vamos a entrar que cómo existen esos tipos de gracias para que tengamos esa vida en el Espíritu. Ahí el primer punto es la gracia santificante. Es aquella donde hay una disposición sobrenatural de parte de Dios que hace que el alma busque la paz y de obrar con amor. Y esta la recibimos en el bautismo. Y cuando la perdemos, estamos en nuestras debilidades, en nuestro pecado, la regresamos o la recuperamos a través del sacramento de la confesión. También está la gracia habitual. Es un don sobrenatural que permanece en el alma cuando se vive en amistad con Dios, sin cometer ningún pecado. Es una disposición permanente, es actuar bajo la voluntad de Dios. Es aquella persona que es como que toman en cuenta de que es un respeto hacia Dios. Yo recuerdo como, por ejemplo, no quiero hacer esta acción porque por respeto a mis padres no lo voy a hacer, porque los amo, porque los respeto. Esa gracia, ese respeto de no quiero ponerlo triste a Dios por mi pecado, no quiero estar mal con esa conexión con Dios a través de mi debilidad. Hay personas que cuidan mucho eso. La gracia también sacramental es aquella que recibimos a través de cada sacramento. Y también está la gracia de estado. Esta gracia es una fuerza necesaria que tenemos nosotros según tu estado de vida, casado, consagrado, laico, en fin, que nos da el Señor fuerzas para que tú cumplas esas responsabilidades y así nosotros podamos recibir y cumplir nuestra meta en ese estado que tenemos. También están las gracias especiales, que son los carismas, que son los dones que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo y no se los da al que el que tal vez sea más espiritual. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo sopla donde quiere. Así que las gracias especiales, que son los carismas, es para todos y se las da al que Él vea conveniente. Y sobre todo, que es para edificar la iglesia. Estas gracias especiales nos ayudan mucho en nuestro servicio. Estas gracias especiales son esos regalos de parte del Señor que los activamos por los méritos de Pentecostés para poder dar un fruto, sobre todo con mucho orden, sobre todo con mucha paz y al final que demos un testimonio de ello. En fin, ya para terminar en este momento, hermana, hermano, uno de los sacramentos que quiero compartir, nada más, es el de la penitencia. Y es a través de una cita bíblica que quedará nada más para que tú la escribas y la leas posteriormente. Es de Isaías capítulo 6, del 1 al 9. Es donde este profeta tiene un momento donde ve al Señor en el trono y al lado del Señor están los serafines, pero él se siente indigno porque se siente que está en pecado. Entonces uno de los serafines se acerca a él y le pone una brasa, le pone un carbón y lo purifica. Y en ese momento existe un envío. En ese momento Dios le dice: yo te envío. Así pasa con la penitencia, así pasa cuando te confiesas. Hay una manifestación de Dios, que es reconocer a Dios en su majestad, que Él está ahí con su pureza. Y también tenemos nuestro reconocimiento de nuestra impureza, nuestras debilidades. Somos vasijas de barro. También nosotros tenemos algunas caídas. A mí no me preocupa, hermana, hermano,
que te confieses a cada rato. Me preocuparía más que no te confesaras y que no buscaras la manera necesaria en esa convicción que te vaya inspirando el Espíritu Santo para poder salir en victoria de ese pecado que repites mucho, de esa debilidad que caes. Y asimismo podamos nosotros experimentar como esa purificación de parte de las manos del sacerdote, donde menciona a esas palabras que te absuelve de los pecados por los méritos de la iglesia, y después hay un envío. Así Isaías, después de purificado, Dios lo recibe como un servidor y lo envía a su pueblo. En este momento, hermana, hermano, yo te invito a que aprovechemos en tener un examen de conciencia. ¿Qué estamos haciendo? Que aquí no es el que tal vez me voy a confesar porque ya llevo más tiempo o porque ya me confesé unos días antes. Aquí es de que te confieses lo más que puedas para que tú estés en esa tranquilidad de corazón, y sobre todo que no repitamos esas debilidades, y luchemos y que pidamos al Señor que nos sane y que nos libere. En este momento, hermana, hermano, yo te invito a que tomemos la palabra de Dios y meditemos los nutrientes que hoy nos está hablando de manera personal. La primera, que fue la palabra de Dios; la segunda, la oración; la tercera, los sacramentos y la gracia. En este momento yo te voy a invitar a que desde donde estés empieces a analizarte. Si te sientes como desnutrido, si te sientes como sin ganas, si en este tiempo de cuarentena has caído en un ocio y en vez de aprovechar, yo te invito a que realmente tomes estos alimentos porque es necesario para tu caminar como discípulo. Es necesario para que te mantengas firmes y que nosotros no nos confiemos y que no nos traspasemos cuando nos traspasamos o nos malpasamos de comida por no comer a nuestras horas y que después sufrimos con alguna gastritis, sino que nosotros en este momento, en este tiempo, podamos estar analizándonos qué te quiere decir el Señor a través de estos nutrientes, a través de estos tres alimentos: la palabra de Dios, la oración, los sacramentos y su gracia. Hermanos, en este momento pido por ustedes, pido para que desde su lugar Dios los bendiga y que cada palabra que ustedes lean, cada versículo que ustedes proclamen con la palabra de Dios, Dios les hable en este momento. Y los invito para que en esta noche, antes de dormirse, pídanle a Dios que les hable a través de la palabra. Y te vas a sorprender que Dios siempre está hablando. Dios siempre está en todas partes. Él es omnipresente, omnipotente, y ayuda mucho para alimentarnos, ayuda mucho para estar tranquilos en este tiempo de cuarentena. Que Dios te bendiga.